Mi nombre es Laura Bennett. Tengo 42 años y durante los últimos 17 trabajé como coordinadora de proyectos en una empresa de tecnología de tamaño medio en Portland, Oregón. Comencé cuando la compañía era apenas una pequeña startup dirigida por el señor Samuel Carter, un hombre que la construyó desde cero. Trataba a sus empleados como si fueran parte de su familia. Celebrábamos cumpleaños, recibíamos con alegría la llegada de nuevos bebés y nos apoyábamos mutuamente en divorcios y momentos de duelo. Yo no era solo una empleada, era parte de algo que realmente importaba. Con el paso de los años, me fui ascendiendo, desde un puesto como recepcionista hasta liderar equipos completos y gestionar cuentas importantes de clientes. El señor Carter siempre confió en mí, incluso cuando yo dudaba de mis propias capacidades. Una vez me dijo: Laura, tú eres el motor que mantiene esta máquina en marcha. Esa frase me acompañó en los momentos buenos y malos. Cuando anunció su retiro, sentí una mezcla extraña de alegría por él y temor por el futuro de la empresa. Dijo que su hijo, Mason Carter, asumiría el cargo de director general. Solo había conocido a Mason una vez, en la fiesta navideña de la compañía 3 años atrás. Me pareció arrogante. Apenas saludó a la gente y parecía más interesado en su celular que en conocer a quienes hacían funcionar el negocio de su padre. Aún así, quise mantenerme optimista. Las personas cambian. Tal vez había madurado desde entonces, pero el día que Mason asumió oficialmente el mando, todo en la empresa cambió. El ambiente se volvió tenso. Llegó tarde a su propia reunión de bienvenida. No saludó a la mayoría y cuando finalmente habló, se refirió a nuestro trabajo como métodos anticuados y productividad deficiente. Fue ofensivo, pero sonreímos, esperando que las cosas se calmaran. 2 días después, comenzó a llamar a la gente a su oficina, uno por uno. Para la hora del almuerzo, ya habían despedido a 5 personas. 2 de ellas llevaban más tiempo que yo en la empresa. No hubo despedidas ni explicaciones, solo escritorios vacíos y ojos llenos de lágrimas. A las 3:15 p.m., recibí un correo electrónico. Asunto: reunión con Mason Carter. Inmediata. Sentí cómo el corazón se me iba al suelo. Caminé por el pasillo con un nudo en el estómago. Cada paso hacia la oficina de Mason se sentía como una sentencia. La puerta estaba entreabierta y lo vi sentado detrás del escritorio que una vez perteneció a su padre, con los pies apoyados y el celular en la mano, como si yo no fuera más que otra tarea en su lista. «Pasa, Laura», dijo sin levantar la vista. «Cierra la puerta». Obedecí en silencio. Me senté frente a él, esperando al menos un saludo, algo de cortesía. Pero lo que vino después fue directo y frío. «Vamos a hacer algunos cambios por aquí. Estoy buscando gente más dinámica, más joven, con ideas frescas. Tú has estado aquí demasiado tiempo». Sus palabras me golpearon como un cubo de agua helada. No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Perdón?», pregunté incrédula. «¿Está diciendo que ya no tengo cabida aquí?». «Exactamente eso», respondió con una sonrisa arrogante. «Pero no te preocupes, recibirás una compensación. Recursos Humanos ya tiene todo preparado. Te pediré que limpies tu escritorio antes de las 5». Me quedé sentada, atónita, sin saber si llorar o gritar. No me dio la oportunidad de defenderme, de explicar mi valor, mis años de trabajo. Para él, yo era solo un nombre en una lista que debía ser borrado. Salí de esa oficina sintiéndome vacía. Mis compañeros evitaban mirarme, como si mi despido fuera contagioso. Recogí mis cosas en silencio, con las manos temblorosas. Una foto de mis hijos, algunos libros que había traído de casa y una planta que ya no tenía flores. Cuando crucé la puerta por última vez, el sol empezaba a ponerse sobre Portland y sentí que se cerraba un capítulo enorme de mi vida. Pero lo que Mason no sabía era que yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sentía humillada, enojada y profundamente herida, pero también curiosa. ¿Por qué Mason me despidió con tanta frialdad? ¿Qué le hice yo para merecer ese desprecio? Decidí visitar a una vieja amiga, Carla, que aún trabajaba en la empresa. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos de miradas curiosas. «Laura, no sabes lo que se comenta por ahí»,
me dijo bajando la voz. Mason llevaba meses diciendo que quería limpiar la casa, pero contigo fue personal. Él te odia desde siempre. ¿Odió? ¿Por qué? Pregunté confundida. Carla suspiró. ¿Recuerdas aquella vez hace años, cuando tú reportaste a un pasante por acoso? Asentí lentamente. Fue un escándalo en su momento, y el chico fue despedido inmediatamente. Era primo de Mason. Desde entonces te juró odio. Él lo consideró una traición personal, incluso cuando tú solo hiciste lo correcto. Me quedé en silencio, recordando aquel episodio. Nunca imaginé que tendría repercusiones tantos años después. Pero ahora todo tenía sentido. El desprecio en su mirada, la crueldad con la que me echó, no fue profesional, fue venganza. Y hay más, agregó Carla mirando hacia los lados. Mason ha estado tomando decisiones que no le agradan a la junta directiva. Se dice que está usando fondos de la empresa para proyectos personales. Esa información me dejó helada. Si era verdad, entonces no solo me había despedido por rencor, sino que escondía algo mucho más grande. ¿Tienes pruebas? Pregunté con una chispa de esperanza en la voz. No, pero sé quién podría tenerlas, respondió ella. El contador Julián. Siempre ha sido meticuloso con los números. Si alguien sabe lo que Mason está haciendo, es él. Esa noche, mientras me recostaba en la cama mirando el techo, supe que no había terminado. Mason pensó que podía deshacerse de mí y seguir adelante. Pero se equivocaba. Yo iba a descubrir la verdad. Y no iba a quedarme callada. A la mañana siguiente, me vestí con la determinación tatuada en el rostro. No era solo una mujer despedida injustamente. Ahora tenía un propósito. Y estaba dispuesta a llegar hasta el fondo, aunque eso significara enfrentarme a Mason de nuevo. Busqué a Julián, el contador de la empresa. Lo conocía desde hacía años y siempre fue reservado, metódico y sobre todo honesto. Lo encontré en una pequeña cafetería donde solía ir a leer. Julián, necesito tu ayuda, le dije sentándome frente a él. Me miró sorprendido, pero asintió con cortesía. Carla me dijo que tú podrías saber si Mason ha estado haciendo movimientos financieros sospechosos en la empresa. Frunció el ceño. Se quedó en silencio por unos segundos, como si evaluara los riesgos de hablar. Laura, no puedo darte documentos, pero te diré esto. Desde que él tomó el mando, comenzaron a salir fondos de cuentas que no deberían moverse. Grandes cantidades, todas disfrazadas como gastos operativos, pero no cuadran. ¿Tienes idea de a dónde va ese dinero? Asintió lentamente. A una empresa fantasma registrada en Nevada. Y adivina qué, esa empresa está a nombre de un socio comercial de Mason. Todo apunta a que están vaciando las cuentas poco a poco. Sentí una mezcla de indignación y alivio. Alivio por no estar loca. Había una razón más profunda detrás de mi despido. ¿Crees que podrías darme algo? Algo que me sirva como prueba. Me miró con seriedad. Lo que tengo podría costarme mi carrera si sale a la luz. Pero también creo que ya es hora de que alguien detenga a ese tipo. Esta tarde te enviaré algo. Solo prométeme que lo usarás con cuidado. Lo prometo, dije, sintiendo que el corazón me latía más fuerte. Esa noche recibí un correo cifrado. Dentro había capturas de transferencias, facturas infladas y registros con fechas que demostraban el fraude. Todo era real. Y en ese momento lo supe. Mason no solo me había despedido, me había hecho su enemiga. Y yo estaba lista para pelear. Con las pruebas en mis manos, sabía que no podía actuar impulsivamente. Mason era astuto y tenía contactos poderosos. Necesitaba un plan que fuera tan sólido que no pudiera derribarlo ni con toda su influencia. Primero, contacté a Martina, una abogada especializada en delitos corporativos. Era conocida por su tenacidad y su odio declarado hacia los corruptos. Cuando le mostré los documentos, su expresión se endureció. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo con una sonrisa fría. «Pero si queremos hacerlo de la manera correcta, necesitaremos más. Hay que seguir el rastro del dinero». Martina me ayudó a estructurar todo. Organizamos la información, preparamos una denuncia formal y elaboramos una estrategia para presentarla en el momento oportuno. Mientras tanto, decidí seguir trabajando en las sombras. Me infiltré en eventos de la industria donde sabía que Mason estaría, fingiendo ser parte de otros proyectos,
siempre observando, escuchando. Cada pequeño desliz, cada palabra arrogante que soltaba, me daba más piezas para el rompecabezas. En uno de esos eventos escuché algo que me dejó helada. Mason hablaba con un inversionista. No te preocupes, en 6 meses esta empresa será mía por completo. Los accionistas ni siquiera verán venir lo que tengo planeado. Mi rabia creció, pero también mi determinación. Tenía que actuar antes de que lograra destruir la compañía que tantos de nosotros habíamos construido con años de esfuerzo. Esa noche, mientras organizaba los nuevos audios y correos que había recolectado, sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Ya no estaba sola en esta lucha. Y muy pronto, Mason descubriría que había cometido un error mucho más grande que despedirme. Había despertado a alguien dispuesta a todo. Con todo el material organizado, Martina y yo decidimos dar el primer golpe de manera estratégica. No podíamos simplemente presentar la denuncia y esperar lo mejor. Necesitábamos asegurarnos de que la noticia se propagara rápidamente, arruinando la reputación de Mason antes de que pudiera reaccionar. Martina contactó a una periodista de investigación llamada Valeria. Era conocida por destapar escándalos empresariales y no tener miedo de enfrentarse a gigantes. Cuando Valeria vio los documentos y escuchó los audios, su rostro se iluminó. «Esto va a ser enorme», dijo emocionada. «Necesito un par de días para preparar todo. Pero cuando publique el artículo, no habrá manera de que pueda taparlo». Mientras Valeria trabajaba en su reportaje, yo seguía recopilando más información. Cualquier movimiento en falso podría darle a Mason la oportunidad de defenderse, y no pensaba darle esa ventaja. Finalmente el día llegó. La noticia estalló en todos los medios. Empresario acusado de fraude, millonario y corrupción interna. El nombre de Mason estaba en todos los titulares. Las redes sociales ardían. Los empleados actuales y antiguos comenzaron a hablar, compartiendo sus experiencias, pintando una imagen aún más oscura de lo que nosotros habíamos descubierto. Mason intentó negar todo. Organizó una conferencia de prensa improvisada, pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas. Ya nadie le creía. Esa noche, al ver las noticias en la televisión, sentí una mezcla de satisfacción y alivio. Era solo el primer paso, pero había funcionado. Sin embargo, sabía que Mason no se rendiría fácilmente. La verdadera batalla apenas comenzaba. Como lo había sospechado, Mason no tardó en contraatacar. A los pocos días de que estallara el escándalo, recibí una carta de sus abogados. Me acusaban de difamación, robo de información confidencial y daño moral. Pretendía intimidarme, arrinconarme, hacerme retroceder. Martina, que ya había previsto esa jugada, me tranquilizó. «No te preocupes», me dijo. «Todo lo que publicamos es real y tenemos pruebas sólidas. Él solo está tratando de asustarte». Aún así, la situación era estresante. Tenía miedo de que la presión fuera demasiada, de que todo terminara volviéndose en mi contra. Pero cada vez que sentía que las fuerzas me flaqueaban, recordaba todo lo que Mason había hecho, las traiciones, las mentiras, el daño que había causado a tantas personas, incluyéndome. No podía permitir que siguiera saliéndose con la suya. Mientras Mason gastaba dinero en abogados y relaciones públicas para intentar limpiar su imagen, nosotros seguimos con nuestro plan. Martina filtró más documentos comprometedores a Valeria, quien publicaba una serie de reportajes cada vez más devastadores. La presión sobre Mason aumentaba. Inversores comenzaron a retirarse. Su empresa perdió contratos importantes y la investigación oficial por fraude fue anunciada públicamente. Vi una foto suya en los medios. Había perdido peso. Se le notaba agotado, desesperado. El hombre arrogante que alguna vez me despidió con una sonrisa de desprecio estaba comenzando a derrumbarse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Cuando la situación para Mason se volvió insostenible, sucedió algo que no esperaba. Me buscó directamente. Una tarde, recibí un correo electrónico de su asistente personal, pidiéndome una reunión urgente y privada en un café discreto del centro de la ciudad. Dudé en ir, pero Martina me aconsejó aceptar, asegurándome de que cualquier intento de contacto directo solo demostraba su desesperación.
Nos encontramos en una sala privada. Mason estaba irreconocible, ojeroso, nervioso. Su traje impecable ya no lograba ocultar su decadencia. «Ariana», me dijo usando un tono que pretendía ser amistoso, «estoy dispuesto a hacer un trato». Me ofreció una suma importante de dinero para que retirara todas las acusaciones, entregara mis pruebas y firmara un acuerdo de confidencialidad. Era tentador. Con esa cantidad, podría empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Podría dejar todo atrás. Pero cuando lo miré a los ojos, vi al mismo hombre que había despreciado mi trabajo, que había arruinado carreras y vidas por su propia avaricia. ¿De verdad iba a vender mi dignidad por su comodidad? Respiré hondo y respondí con calma. «No estoy en venta, Mason. Ni tú ni tu dinero pueden comprar la verdad». Me levanté, recogí mi bolso y me marché, dejando atrás su expresión de furia contenida. Sabía que rechazar su oferta podía traerme más problemas, pero en ese momento sentí un orgullo inmenso. No estaba luchando solo por mí, estaba luchando por todos los que alguna vez fueron pisoteados por alguien como él. Y no pensaba rendirme ahora. Después de rechazar la oferta de Mason, la presión aumentó. Recibí cartas de abogados, amenazas veladas y hasta intentos de desacreditarme en redes sociales. Cada movimiento suyo dejaba más claro que estaba desesperado. Sin embargo, también era evidente que ya no tenía el control que una vez ostentó. La prensa, que antes le era favorable, comenzó a publicar investigaciones independientes. Más empleados afectados salieron a dar sus testimonios. Era como si un muro que durante años había permanecido intacto comenzara a desmoronarse piedra por piedra. Mientras tanto, Martina y yo seguíamos trabajando silenciosamente. Entregamos toda la documentación a las autoridades pertinentes y colaboramos con periodistas serios, asegurándonos de que todo saliera a la luz de la forma correcta. Un día, mientras tomaba un café en casa, recibí una llamada. «¿Ariana López?», preguntó una voz formal al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí conteniendo la respiración. «Llamamos del Juzgado Federal. Queremos informarle que el señor Mason González ha sido formalmente imputado por varios delitos y su proceso judicial comenzará en breve». Me quedé en silencio por un momento, asimilando las palabras. Había llegado el momento que tanto esperábamos. Aunque aún faltaba un largo camino por recorrer, sentí que una gran carga se aligeraba sobre mis hombros. Finalmente, Mason iba a responder por sus actos. Y yo, después de tanto sufrimiento, estaba un paso más cerca de recuperar mi vida. El día del juicio llegó y la sala estaba llena. Periodistas, desempleados, curiosos. Todos querían presenciar la caída de quien alguna vez se creyó intocable. Cuando Mason entró, ya no era el hombre arrogante que yo recordaba. Su rostro reflejaba cansancio. Su postura era la de alguien que había perdido mucho más que dinero. Había perdido su poder, su influencia y su reputación. Durante el proceso, se presentaron pruebas irrefutables, documentos, testimonios, grabaciones. Cada revelación era más devastadora que la anterior. Mason intentó defenderse, alegando ignorancia o malentendidos, pero nadie le creyó. Cuando finalmente se dictó la sentencia, el juez fue claro. Varios años de prisión, multas millonarias y la prohibición de ejercer cargos directivos en el futuro. No aplaudí ni celebré en voz alta. Solo cerré los ojos y respiré profundamente. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Con el tiempo, volví a reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo empleo en otra ciudad, rodeada de personas que valoraban mi trabajo y mi integridad. Martina y yo seguimos en contacto. Se convirtió en una amiga invaluable en todo este proceso. Aprendí que, aunque enfrentarse a los poderosos da miedo, la verdad y la perseverancia tienen una fuerza que nada puede detener. No me arrepiento de haber luchado ni un solo segundo, porque al final entendí algo fundamental. Cuando te atreves a alzar la voz, no solo te salvas a ti mismo, sino que también abres el camino para que otros encuentren su propia libertad.